Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Un cordial saludo a quienes nos escuchan. A partir de este momento damos inicio a una emisión más de Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, un programa producido por Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Hoy hablaremos de un santo maravilloso, un hombre lleno de Dios sin lugar a dudas. Es el místico más grande que ha tenido la Iglesia en los últimos 4 siglos. Su nombre es Pío de Pietrelcina. Soy sacerdote capuchino. El 20 de septiembre, estando en el sitio de oración de la comunidad, empecé a sentir una paz profunda y un gozo grandísimo, y cuanto más oraba, más aumentaba mi gozo. De pronto, en medio de un gran resplandor, apareció frente a mí Cristo crucificado. Cuando Él desapareció, yo me encontré en el suelo, y mis manos, mis pies y mi costado tenían las mismas heridas de Cristo en la cruz. De ellas brotaba sangre y el dolor era tan fuerte que no tuve fuerzas para levantarme. Después, como pude, logré salir del templo y me fui a mi habitación. Al llegar allá, al ver mis heridas, le di gracias al Señor y le entoné himnos de adoración. Mi nombre es Pío de Pietrelcina y esta es mi historia. Nació el 25 de mayo de 1887 en un pequeño pueblo situado al sur de Italia llamado Pietrelcina. Su nombre de pila es Francisco. Su madre le puso este nombre en honor a su santo de devoción, San Francisco de Asís. Su padre, Grazio Forgione, era un campesino muy humilde y analfabeta. Tenía una alegría tan contagiosa y sus chistes hacían reír inclusive al más malhumorado. Era bastante corpulento y muy trabajador. Su madre, María Josefa, a quien los vecinos llamaban Mamá Pepa, era una campesina muy piadosa y conversadora. Francisco estaba en el medio de los 7 hijos que integraban su familia, 3 hombres y 4 mujeres. Vivían en una casa de adobe que contaba solo con 2 habitaciones y que tenía un piso de tierra. Eran una familia feliz a pesar de todas las dificultades económicas. ¡Qué ejemplo de familia! Y ver que en la actualidad la sociedad busca colocar un límite al número de los hijos. Algunos dicen que 1 es suficiente, otros dicen que máximo 2. Y el pretexto está en que el dinero no alcanza, que son muchos los gastos que se deben cubrir. Pero qué maravilloso ejemplo la familia Forgione, 9 personas, entre ellos 7 hijos y una vida feliz. Hablar de la providencia no solo es del Padre Pío por la experiencia que tuvo. El mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, o por la ropa para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos.
Pues si la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios las viste así, ¿no los vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pero el Padre del cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Francisco era un niño bastante especial. Casi no le gustaba salir a la calle a jugar con los demás niños del pueblo. Más bien, prefería ir al templo a rezar. Mamá, voy a ir a la iglesia a visitar a Jesús y a María. ¿Y no quieres salir a la calle a jugar con otros niños? No, mamá, porque ellos dicen malas palabras y yo no quiero disgustar a Jesús. Qué bueno, hijo mío. Ve tranquilo a la iglesia. Pero por favor, no olvides rezar por tu familia. No se me olvidará, mamá, lo prometo. El niño Francisco se retiraba lejos de su casa para meditar. Muy cerca de su residencia había un cuarto viejo y solitario en el que pasaba mucho tiempo orando. Sin lugar a dudas, su mayor pasatiempo era hablarle a su amado. En esos espacios, el niño Francisco tenía muchas visiones de Jesús y de María. Además, el niño prefería tener imágenes religiosas y estampas de santos que juguetes. Era tanto el gusto que distinguía con claridad el nombre de cada uno de los santos. En esto tiene que ver mucho la familia, porque esta es una comunidad doméstica de fe y a eso es lo que debemos apuntar. Es normal ver ahora cómo un niño se sabe los nombres de los dibujos animados, juega a los pistoleros, se graba canciones sin sentido o conoce coreografías de bailes que no son de su edad. La familia tiene que ser una comunidad de fe y esperanza, una iglesia doméstica que eduque en valores, así como lo hizo la familia Porgione con el hijo Francisco. Dios fue tan importante para el niño Francisco que ya siendo sacerdote recordaba con mucho agrado esa bondad y cariño que el Señor le manifestó en su infancia. En aquellos años de mi infancia, dio el buen Dios señales de una especialísima predilección hacia mi persona. Me demostró que Él sería siempre mi amigo más sincero, el más fiel, el amigo del corazón, el consuelo de las horas difíciles, mi mejor tesoro y la causa de mis más bellas alegrías. Cuando el Padre Pío tenía 10 años, sucedió algo extraordinario que lo dejó marcado durante toda su vida. Mi papá me llevó una vez al santuario de San Pellegrino, que estaba ubicado a 22 kilómetros de Pietrelcina. Cuando llegamos al templo, casi que no ingresamos porque estaba lleno. Con dificultad logramos entrar hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo del santo. Luego de estar rezando una hora con mi padre, observé una escena bastante conmovedora. San Peregrino, te pido por favor que intercedas para que mi hijo se cure. San Peregrino, míralo, es un niño deforme. Concédele que sea normal como los demás niños, para que juegue con ellos y que no se burlen ni tengan miedo de él. San Peregrino, por favor. Si no quieres curarlo, entonces yo me voy y que el niño se quede acá contigo. Esa escena fue tan conmovedora. Me extrañaba que San Pellegrino, siendo tan milagroso, no concediera ese favor. En ese momento, yo me uní a las oraciones de esa mujer. San Pellegrino, en el nombre de Jesús, atiende el clamor de esta madre por su hijo. San Pellegrino, sé que tú puedes hacer este milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Por Dios, milagro! Milagro.
Muchos lloraban, pues finalmente el santo había escuchado la oración de la madre. El niño había sido completamente curado. En aquel momento, el niño Francisco aprendió algo muy importante para su vida. Aprendió que los milagros son posibles y que todo depende de la fe de quienes lo piden. Y serán muchos los milagros que presenciará durante toda su vida, pues con razón dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña: arráncate, échate al mar, y ella os obedecerá. Cuando Francisco contaba con 14 años, decidió hacerse fraile capuchino. Había conocido a un religioso llamado Fray Camilo, quien lo enamoró de esa bonita comunidad religiosa. El 6 de enero de 1903 ingresó al convento capuchino para empezar el año de noviciado. Fray Camilo, al fin me he decidido. Hoy ingreso a esta bonita comunidad. ¡Bravo! ¡Bravo, mi buen amigo! Has sido fiel al llamado que te hizo nuestro Padre San Francisco. ¡Bienvenido! ¡Qué alegría tenerte por aquí! Ven, te presentaré al maestro de novicios. En el noviciado, Francisco pasaba largas horas meditando sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y varias veces al día repetía las palabras que San Pablo escribió a los Gálatas: Cristo me amó y se sacrificó por mí. No podía evitar las lágrimas al contemplar el gran amor de nuestro Señor por la humanidad. El solo hecho de pensar que el Hijo de Dios fue azotado, escupido, humillado y crucificado por amor a todos los hombres lo hacía estallar inmediatamente en llanto. El 23 de enero de 1904 hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia y realizó su profesión religiosa. A esta celebración asistieron su madre, su hermano Miguel y su tío Ángel. Que el Señor te despoje del hombre viejo con sus acciones. Amén. Que el Señor te revista del hombre nuevo, que según Dios está creado en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Pon, Señor, la capucha de la salvación sobre su cabeza para derrotar las insidias diabólicas. Amén. Que el Señor te ciña con el cíngulo de la pureza y la castidad. Amén. Acepta la luz de Cristo como signo de inmortalidad, para que, muerto para el mundo, vivas en Dios, resurjas de los muertos y te ilumine Cristo. Amén. Para que tu adiós al mundo sea total, a partir de este momento te llamarás Fray Pío de Pietrelcina. Amén. Fue una ceremonia solemne. Todos los presentes quedaron llenos de admiración y el nuevo fraile no cabía de la emoción. Ahora sí, su vida pertenecía solo a Dios. Te felicito, hermano mío. Te queda muy bien el hábito. Muchas gracias a ustedes por asistir. Hijo mío, ahora sí que eres un verdadero San Francisco. Que Dios te bendiga y te haga santo. Mamá, no digas eso. Debo agradecer a ti y a papá. Si ahora soy religioso, se debe en gran parte a ustedes, que se han sacrificado tanto por mí, especialmente por papá, que se fue a trabajar a América, siendo mis hermanos y yo muy niños, y ver que lo hizo con tanto amor y solo para darme este estudio. Hijo, no es nada. El tal es que seas feliz y que sirvas con todo tu corazón a Dios. Gracias, mamá. No sabes cuánto te amo. 3 años después de haberme hecho religioso capuchino, caí gravemente enfermo. Tenía entonces 23 años de edad. Me vi tan mal
que pensé que iba a morir antes de ordenarme. Esto me inquietaba mucho, porque solo podía ser sacerdote a los 24 años. Y para la enfermedad que tenía, dudaba mucho vivir un año más y alcanzar mi gran anhelo. Doctor, Padre, se ve muy mal. tiene mucha fiebre. Su temperatura es de 45 grados de fiebre. En mis años de médico nunca había visto algo así. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una bronconeumonía terrible. ¿Y qué hacemos con él? Envíelo para su casa, padre. Es lo mejor. No quiero. Por favor, no. No quiero irme para la casa sin ser sacerdote. En medio de mi enfermedad, pedí al superior que enviara una carta a Roma para pedir el permiso de adelantar mi ordenación por motivo de mi grave estado de salud, ya que en aquel tiempo solo se podía ser sacerdote después de los 24 años y yo apenas alcanzaba los 23. La respuesta fue positiva y me pude ordenar el 10 de agosto de 1910. Aún llevo en mi corazón lo que a esa edad le escribí a Jesús. Jesús, vida mía, desde hoy lleno de emoción, tengo el honor de llevarte entre mis manos. Haz que por medio de ti yo sea también para el mundo camino, verdad y vida. Que por ti, sacerdote santo, yo logre también ser un sacerdote santo. Después de su ordenación, el Padre Pío estuvo muy enfermo, tanto que gran parte de sus siguientes 7 años de vida se la pasó entre el convento y su casa. En Pietrelcina sentía una leve mejoría, pero llegaba al convento y enfermaba gravemente. Fue tanto el tiempo que tuvo que permanecer el Padre Pío por fuera del convento que los padres superiores le concedieron el permiso de quedarse en Pietrelcina con el hábito de franciscano y sirviendo como sacerdote de su pueblo. El Señor quería al Padre Pío fuera del convento para hablarle en medio de la tranquilidad y la soledad del campo. Desde su estancia en Pietrelcina, el Señor y la Santísima Virgen María le hicieron grandes revelaciones. Debido a la enfermedad y a la ausencia del Padre Pío del convento, los superiores capuchinos decidieron enviarlo al convento de San Giovanni Rotondo, un lugar que por la pureza del aire y la tranquilidad sería un sitio perfecto para el sacerdote. San Giovanni Rotondo era uno de los lugares más pobres y apartados de Italia, pero es ahí donde Dios le tenía escrita su misión. Estando en San Giovanni Rotondo, hubo varias noches en que el maligno trataba de hacerme caer en pecado. Me colocaba muchas tentaciones, pero yo las vencía con oración. Pero era tanto su deseo de hacerme caer que se me lanzaba encima, incluso a veces tomaba forma de animal. ¡Largo de aquí! ¡Déjame en paz! Dicen los demonólogos o los teólogos expertos en el demonio que los hombres, cuando llegan a un alto grado de santidad y no responden a las tentaciones demoníacas, se presenta un suceso conocido como vejación. Este concepto de vejación demoníaca hace referencia a los ataques físicos del demonio hacia una persona. Los ataques me acompañaron toda la vida, pero fueron más las consolaciones y la dulzura que Jesús me dio. El Señor tenía algo especial preparado para mí. El 5 de agosto de 1918 me invadió un intenso terror al contemplar un ángel que se presentaba delante de mí. Él traía en su mano una flecha o un dardo de metal que en su extremo tenía fuego. El ángel lanzó ese dardo hacia mi corazón. Yo sentí un terrible dolor, pero al mismo tiempo me invadió un inmenso gozo espiritual. Impresionante. Esto que le sucedió al Padre Pío se conoce en la vida mística como transverberación. También le sucedió a otros santos como a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz.
Se llama transverberación a una herida hecha por un ser celestial con un arma de fuego que traspasa el corazón y que llena a la persona de un inmenso amor por Dios. Este hecho tan profundo en su vida solo era el comienzo de lo que Dios tenía planeado para él. Jesús, tú ves el sufrimiento y la miseria que hay entre nosotros. Tú que padeciste tanto por la humanidad y derramaste tu sangre por nosotros. Quisiera saber cómo puedo ayudarte a salvar estas almas para ti. Dime tú qué debo hacer. Dímelo. Señor, puedo contemplar en este momento tu crucifixión. Ahí estás en el Gólgota. Y esos rayos de luz que provienen de tu cuerpo llagado, ¿qué es, Señor? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Dios mío! Estoy llagado, igual que tú. Las manos, los pies y el costado fueron traspasados. Sentía mucho dolor y no paraba de sangrar. Perdí todas mis fuerzas, pero como pude me arrastré hasta mi celda. Desde ese momento recibí de Cristo sus estigmas. El provincial de la orden invitó al doctor Luis Romanelli a que examinara detalladamente las llagas del Padre Pío. Más tarde, del Vaticano, enviaron al doctor Bignami, quien lo examinó detenidamente durante una semana. Más tarde, el superior general de los capuchinos invitó al doctor Jorge Festa a realizar un examen más detallado de los estigmas. El diagnóstico de los médicos fue sorprendente. Monseñor. Dígame, padre, ¿a qué conclusión ha llegado? Considero, monseñor, que es el médico el más indicado para hablar. Doctor, tiene usted la palabra. Mire, monseñor, todo está escrito en este informe. Gracias. Dios mío. El dictamen médico dice: debe excluirse que las causas de las heridas del Padre Pío sean de origen natural. El agente causante debe buscarse sin temor al error en lo sobrenatural. El hecho constituye por sí mismo un fenómeno no explicable, solo desde el punto de vista de la ciencia. De ahí en adelante, el Padre Pío no solo tuvo que soportar el dolor físico que le producían los estigmas, también tuvo que padecer las calumnias que empezaron a surgir. Esta persecución, paradójicamente, comenzó por algunos miembros del clero. Uno de los más grandes opositores fue el padre Agustino Gemelli, sacerdote franciscano y médico psiquiatra. El padre Gemelli se refirió a los estigmas del Padre Pío como fruto de su gestión y no como algo real. La hipótesis del sacerdote Gemelli fue hecha sin haber revisado los estigmas. A pesar de esto, el diagnóstico de este sacerdote intelectual influyó en el pensamiento del Papa Pío XI sobre el Padre Pío. No solo en el pensamiento del Papa, sino en el de muchos clérigos importantes y feligreses que se enteraron por medio de la prensa. En poco tiempo aumentaron los enemigos y con ellos las calumnias. Fue por esta razón que tuvo que intervenir el Santo Oficio, que decretó que el Padre Pío no se comunicara con los feligreses, incluso por cartas, y que el Padre Pío no confesara y que celebrara eucaristías privadas únicamente con un acólito como acompañante. Esto fue muy doloroso para él. Tuvo que soportar esta situación durante 10 años, siendo el convento su propia cárcel. Pero Dios no desampara a sus hijos y esta época de persecución llegó a su fin. El Papa Pío XI envió a San Giovanni Rotondo a Monseñor Pasetto, un investigador de absoluta confianza, para que aclarara de una vez por todas qué era lo que realmente pasaba con el Padre Pío, y el informe que este obispo llevó al sumo pontífice fue el siguiente. Quedé sumamente admirado de la humildad,
de la docilidad y el magnífico comportamiento de este santo sacerdote. Sin lugar a dudas, es un hombre de oración consagrado totalmente a Dios. El Papa Pío XI, que confiaba totalmente en Monseñor Pasepto, se convenció de que todo lo malo que se había dicho sobre el Padre Pío eran simples calumnias y decidió librarlo de las prohibiciones que había decretado el Tribunal del Santo Oficio. Esto sucedió en 1933. Ese año, por fin, el Padre Pío era nuevamente un sacerdote libre. El Padre Pío de Pietrelcina también tuvo otro don extraordinario llamado bilocación. Esto quiere decir que una persona puede hacerse presente en dos lugares al mismo tiempo. San Antonio de Padua y San Juan Bosco fueron algunos de los santos que, como el Padre Pío, se valían de este medio para ir a lugares distantes y hacer prodigios. Del Padre Pío hay muchas anécdotas. Una de ellas, la del general Cardona, un militar del ejército italiano que quiso suicidarse después de que su ejército fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Mi general. Soldado, que nadie entre a mi habitación. Quiero estar solo. Sí, mi general. No puede ser. No aguanto esta derrota. No valgo nada como general. Fui derrotado. ¿Qué clase de militar soy? Pero esta pistola puede acabar con este mediocre. General, no vaya a hacer esta tontería. ¿Qué hace un capuchino en mi habitación? ¿Cómo entró usted aquí? ¡Soldado! Sí, mi general. ¿Ha visto usted salir a un fraile de aquí? Negativo, mi general. Pasaron varios años desde ese momento, hasta que por la prensa me enteré de un fraile que hacía milagros. Así viajé a San Giovanni Rotondo, y con gran asombro, allí estaba el mismo hombre que vi cuando me iba a suicidar. Padre, fue usted. Ha corrido un riesgo enorme aquella tarde, general? Dios lo bendiga. Así como este, fueron muchos los casos de bilocación que tuvo el Padre Pío. Visitó moribundos, salvó a militares de la muerte, incluso celebró Eucaristías en lugares apartados del mundo. Otra gracia especial que tuvo el Padre Pío de Pietrelcina fue el de leer las conciencias. Con esto, Dios le permitió ejercer con más profundidad su ejercicio de confesor y lograr así un gran bien para las almas. Esta gracia consistía en conocer los pecados de la persona antes de que ésta se los dijera. Así, era muy fácil para él saber cuándo le ocultaban un pecado o cuándo se le olvidaba alguno al feligrés. Así como el Padre Pío, hubo otros sacerdotes con esta gracia, como el Santo Cura de Ars y San Juan Bosco. Las anécdotas son innumerables, pero todas tienen el mismo final, la conversión de los pecadores. Padre Pío, Padre Pío. ¿Qué quieres? Padre, le pido que por favor ruegue por la salud de mi hija que está a punto de morir. Antes de buscar la salud de tu hija, debes buscar tu propia sanación. Pero padre, yo estoy bien. No soy yo. Es mi hija la que está mal. Eso es lo que tú te imaginas. Pero veo que estás gravemente enfermo. Tu alma está terriblemente mal. Es más, puedo ver que en su interior aún guarda 32 pecados graves que usted tiene sin confesar. Padre, es verdad. Estoy muy arrepentido. Reconozco los pecados de los que usted me habla. Quiero que por favor me confiese. Y así se la pasaba el Padre Pío, sentado entre 15 y 19 horas en el confesionario,
devolviéndole almas a Dios y paz a los feligreses. Un personaje muy querido por todos visitó al Padre Pío para confesarse y orar. Así es, Karol Wojtyła, quien siendo sacerdote en esta época, viajó hasta San Giovanni Rotondo para verse con el Padre Pío. Este encuentro entre los dos santos fue muy emotivo, porque después de pasar orando juntos toda la noche, el Padre Pío le profetizó al joven Wojtyła que iba a ser papa. Además, hubo una intensa comunicación por cartas, muchas de ellas en las que Karol le contaba al Padre Pío sobre las milagrosas curaciones que tuvieron varios de sus amigos gracias a su intercesión. Uno de los momentos que el Padre Pío vivió con devoción y con suma pasión fue la Santa Eucaristía. Su fervor y amor por esta era tan grande que se levantaba a las 3 de la mañana para prepararse con oración. Las misas que celebraba duraban mucho tiempo porque para el santo sacerdote era el momento culmen del encuentro con Dios, el momento vivo de elevar al Padre el sacrificio inmolado de nuestro Señor Jesucristo. El dolor que sentía el Padre Pío en el momento de la consagración era tal que se unía a la pasión de Cristo crucificado. Las lágrimas en el rostro del Padre Pío en el momento de la elevación eran la verdadera muestra del amor y fidelidad por el Señor. Una vez, hablando con el sacerdote Tarcisio, el Padre Pío le dejó una enseñanza sobre la importancia de la Santa Eucaristía. Buen día, Padre Pío. Buenos días, Padre Tarcisio. ¿Cómo hace usted para estar tanto tiempo de pie durante la celebración? Pues, Padre Tarcisio, ¿cómo cree usted que duró Jesús en la cruz? ¿Y cuánta gloria cree que recibe Dios cuando se celebra una misa? Es una gloria tan infinita, Padre Tarcisio. Entonces, según usted, ¿cómo debemos estar durante la celebración de la Eucaristía? Con la devoción y el amor con la que la Santísima Virgen María, San Juan y las santas mujeres estuvieron en el Calvario mientras Jesús agonizaba. Entonces, ¿qué se gana asistiendo a una misa? Padre, eso nadie lo puede calcular. Depende mucho de la devoción con la que se asista y se participe. En la eternidad nos quedaremos admirados de lo mucho que hemos ganado para el cielo por cada misa a la que hayamos asistido con devoción. A los 50 años de la aparición de los estigmas del Padre Pío, miles de fieles de Italia y del mundo se reunieron en San Giovanni Rotondo para conmemorar las 5 décadas desde que el Señor le compartió al sacerdote las llagas de su pasión. Desde muy temprano los feligreses habían ocupado el templo donde el Padre Pío celebraría su última Eucaristía. La Eucaristía fue solemne. Muchos recuerdan que el Padre Pío se veía muy emocionado y llorando, más que en otras ocasiones. Terminada la misa, el Padre fue ayudado por otros sacerdotes para ir a la sacristía. Se veía cansado y tembloroso. En las horas de la noche, una multitud se reunió en la plazuela contigua a la ventana donde dormía el Padre Pío. Ese momento fue muy emocionante por las luces, cantos y oraciones que entonaron los fieles visitantes. El Padre Pío no se sentía digno de tantos honores, pero comprendió que la manifestación de los feligreses era motivada por el cariño y la fe que en ellos había despertado. Muy débil, el Padre Pío tomó en su mano un pañuelo blanco y en agradecimiento se acercó a la ventana para agitarlo y saludar a la multitud. En la madrugada del 23 de septiembre, el Padre Pío llamó en varias oportunidades al sacerdote enfermero para que lo acompañara. Quédate conmigo, hijo mío. Quédate conmigo. Tranquilo, Padre Pío. Aquí estoy. ¿Ya celebraste la Santa Eucaristía? No, Padre. Es demasiado temprano para celebrar la misa. Hazme un favor. Cuando la celebres, ruega por mi alma. Claro que sí, Padre Pío. Me siento muy mal en este momento. Te pido que, por favor, me confieses. Claro que sí, Padre. Si el Señor decide llevarme hoy, pídele también perdón a mis hermanos religiosos por las molestias y malos ejemplos que les haya dado. Y ruégales
que eleven una oración por mí. Padre, que el Señor le conceda la salud, pero si en su voluntad está en llevárselo, regálenos su bendición. Yo los bendigo. Y dígale al Padre Superior que los bendiga a todos por mí y a mis amigos y a mis familiares. A todos los bendigo de corazón. Además de la confesión, el Padre Pío le pidió al sacerdote la renovación de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Al ver que estaba tan mal, el padre Pellegrino decidió llamar a los demás sacerdotes del convento. Fue de puerta en puerta llamando a los compañeros. Padre, el Padre Pío está muy mal. Padre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por favor, venga conmigo a la habitación del Padre Pío. ¿Pero qué pasa? Venga de inmediato. Voy con usted, padre. Padre, por favor, venga conmigo. Todo el mundo, levántense. El Padre Pío está muy mal. ¿Qué le pasó? Está muy mal. Está muy mal. Al instante, la habitación estaba llena y en ese momento le aplicaron los santos óleos. Lo único que se escuchaba en medio de la agonía del Padre Pío eran sus jaculatorias. Jesús, José, María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Y así, en medio de jaculatorias y oraciones de los hermanos frailes y de los sacerdotes amigos del Padre Pío de Pietrelcina, él entregó su alma a Dios. La muerte del Santo Padre Pío sucedió el 23 de septiembre de 1968. Fue beatificado el 2 de mayo de 1999 por el Papa Juan Pablo II y canonizado el 16 de junio de 2002 por el mismo Sumo Pontífice. En el 2009, el Papa Benedicto XVI visitó la tumba del Santo Pío de Pietrelcina, lugar en el que oró ante el cuerpo del santo y la reliquia de su corazón. Después de un largo recorrido por el convento en el que el Padre Pío pasó gran parte de su vida, el Papa Benedicto XVI celebró una Eucaristía en la que destacó que no viviremos en auténtica caridad si no somos personas de profunda devoción como aquel santo. El Padre Pío ha tenido que luchar sobre todo, no contra enemigos terrenos, sino contra el espíritu del mal. Las mayores tempestades que lo amenazaban eran los asaltos del diablo, y de ellos se defendía con la armadura de Dios y con el escudo de la fe. Además de la vida de oración, al Padre Pío también se le recuerda por su profundo compromiso social. Gracias a su gestión, se construyó la Casa de Alivio para el Sufrimiento, construyó un colegio para huérfanos de guerra, consiguió un internado para mujeres que estaban en peligro de perdición, construyó un instituto técnico industrial y una cooperativa de consumo para los pobres. Los fieles confiaron tanto en él que hicieron muchas donaciones para este tipo de obras, pero más fue la confianza del Papa Pío XII que lo dispendió del voto de pobreza para que el sacerdote administrara el dinero y lo destinara a las obras de caridad que mejor le parecieran. Queridos oyentes, así hemos llegado al final de la historia de San Pío de Pietrelcina, un hombre que recibió las llagas de Cristo y le siguió fielmente hasta el día de su muerte. Estuvo con ustedes en el Control Master Jairo Ceballos, Daniel Galarzo y Emiro López. En la locución, Adrián Aristizábal, Juan Manuel Suescún y Alexander Zapata, quien les habla. Recordemos que la santidad es un llamado universal y que vale la pena imitar a estos grandes hombres. Muchas gracias, Dios los bendiga.